sigmoideas, mientras que habíamos empezado con el segundo ruido cardíaco. Entonces estamos acá. Si nosotros decimos que en este punto se cierran las válvulas sigmoideas, se produce el S2 o segundo ruido cardíaco. Y cuando se cierran las válvulas sigmoideas, ¿a qué fase entramos? Relajación. Relajación con las 4 válvulas cerradas, relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa con la presión? La presión disminuye. ¿Qué pasa con el volumen? No varía. Profe, el volumen es horizontal. Como no varía, en la horizontal no va a variar. Pero como la presión disminuye, en la vertical sí va a variar. Y mira, la presión disminuye y baja. Baja tanto la presión hasta que se abren unas válvulas, las válvulas auriculoventriculares. Y cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, empieza a pasar la sangre de las aurículas al ventrículo. Y si empieza a pasar sangre de la aurícula al ventrículo, ¿qué pasa con el volumen? Profe, el volumen aumenta. Y por eso en la horizontal nuevamente nos vemos a la derecha. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta también, está aumentando poco, pero está aumentando. Esta es la fase de llenado. Profe, en esta fase de llenado, cuando la sangre con gran flujo choca con la pared ventricular, puede producir vibración y se produce el tercer ruido cardíaco. Profe, al final del llenado, cuando ya las presiones son casi iguales, la aurícula se contrae y genera nuevamente mayor presión y mira, se va hacia arriba. Y de manera patológica, la contracción auricular me puede producir el cuarto ruido cardíaco. Y me aporta, puedo ver, el llenado pasivo, una gran cantidad de sangre. El llenado auricular, poquita sangre. Muy bien. Aumentó tanto la presión que de repente las válvulas auriculoventriculares se cerraron. Y el corazón se empieza a contraer. Profe, si las válvulas auriculoventriculares se cerraron, nuevamente tengo las 4 válvulas cerradas. Y si tengo las 4 válvulas cerradas, no va a haber cambio de volumen. En la horizontal no varía. Pero como el corazón se está contrayendo, aumenta la presión. En la vertical sí varía, se va hacia arriba. Contracción isovolumétrica. Profe, después de la contracción cuando se cierra la válvula mitral, me había olvidado, se produce mitral y la válvula bicúspide, el primer ruido cardíaco. Bueno, primer ruido cardíaco, 4 válvulas cerradas, no cambio de volumen, aumento de presión. Aumenta tanto la presión que en un momento se van a abrir las válvulas sigmoideas, la válvula aórtica. Y como se abre, empieza a perder volumen, porque está expulsando sangre. Y si empieza a perder volumen, en la horizontal creo que se va a ir hacia atrás. Y como se está contrayendo el corazón, empieza a aumentar la presión y se va hacia arriba. Aumenta, 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 inyecta la sangre y luego empieza a disminuir. Disminuye tanto que se cierra la válvula aórtica y se produce el segundo ruido. 4 válvulas cerradas, se relaja sin cambio de volumen, baja en la vertical y se produce el ciclo cardíaco. La sístole está representada por una línea que va a unir la parte inferior, la diástole, perdón, y la sístole, la parte superior. Acá tenemos cierre de la válvula aórtica, segundo ruido cardíaco. Cierre de la válvula mitral, primer ruido cardíaco. Relajación isovolumétrica, llenado, contracción auricular, contracción isovolumétrica, eyección. Si bien de manera fisiológica, cuando las válvulas se abren no producen ruidos, de manera patológica, ante una estenosis, ante una insuficiencia, sí pueden producir ruidos. Y si se abre la válvula mitral, me va a producir un ruido como de un chasquido, y le llaman chasquido mitral. Y si la válvula aórtica produce un ruido al abrirse, le van a llamar clic aórtico, porque suena como un clic. Y yo puedo escuchar por cómo suena, puedo tratar de inclinarme hacia un problema en la mitral o en la aorta. ¿Qué más? Volumen, si acá te ponen 100 y acá te ponen 50 y te preguntan ¿cuánto es el volumen de eyección? 50. 100 menos 50. Generalmente ponen 140 y 70. Volumen de eyección 70. Y como te digo, acá están todas las fases. Tercer ruido, cuarto ruido, etcétera, etcétera. Y acá está todo integrado. Eco, fonocardiograma, electrocardiograma, los volúmenes y las presiones. Efecto Wilkinson. Decíamos en la clase anterior que las arterias son muy elásticas. Y si son muy elásticas, absorben. Cuando viene la presión pulsátil,
y distiende la arteria, como la arteria es elástica, absorbe esta energía. Y cuando la arteria está en diástole, la regresa. Y hace que el flujo pulsátil no sea tan pulsátil. Empieza a hacerlo más homogéneo, para que llegue a los capilares de manera homogénea. Este efecto que tiene o que se da gracias a la elasticidad de las arterias se llama el efecto Wilkins. Y las preguntas en tu examen van a venir así. Y una de estas, no te digo que puede venir, va a venir. Va a venir uno de estos. ¿Verdad? Y para eso empezamos con unos nuevos términos. ¿Qué cosa es precarga? Precarga. Algunos confundidos, ¿no? Precarga va a ser, o lo vamos a entender de una manera fácil, el volumen de sangre que llega al corazón. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te pongo una vía central y te pongo un cloruro de sodio a chorro, suero fisiológico a chorro? ¿Qué pasa con el volumen de la sangre de las venas? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y las venas aquí llevan sangre? Al corazón. ¿Qué pasa con el volumen de sangre que llega al corazón? Aumenta. ¿Qué pasa con la precarga? Aumentó. Perfecto. Te pongo otro ejemplo. Alguien que se quería matar pero que no estudió fisiología, se cortó las venas. Y si se cortó las venas, pierde sangre venosa. ¿Le llega más o menos sangre al corazón? Menos sangre. Y si le llega menos sangre, ¿qué pasa con la precarga? Disminuye. Bien, te pongo otro ejemplo. De repente se viene la maratón de RPP Scotiabank, que tienen hasta el 2 de octubre para inscribirse, y ustedes empiezan a correr. Cuando empiezan a correr, su corazón late más fuerte o más despacio, más rápido o más lento. ¿Qué pasa con la cantidad, con el volumen, con el flujo de sangre que sale de su corazón hacia las arterias? ¿Aumenta o disminuye? Y si las arterias le llevan más sangre a sus músculos, ¿las venas recogen más o menos sangre de los músculos? Si le estoy llevando más sangre, entonces el flujo de sangre que recoge las venas es mayor. Y si hay mayor flujo de sangre en las venas, ¿qué pasa con el flujo de sangre que llega al corazón? Aumenta. ¿Qué pasa en el ejercicio con la precarga? Aumenta. ¿Qué pasa con la precarga en el reposo? Disminuye. Eso es precarga. Y ahora van a ver que se va a hablar de precarga. Eso es precarga. Primer ejemplo. ¿Qué pasaría acá? Si yo aumento la precarga, ¿qué pasaría con estos puntos? Ya era ponerle A, B, C, D. Imagínate que este es el punto A, este es el punto B, el punto C y el punto D. Si hablamos, ¿qué pasa si aumenta la precarga? Profe, si aumenta la precarga, eso lo voy a ver en la fase de llenado. Claro, en la fase de llenado. ¿Qué pasará con el punto B? ¿Desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O no se mueve? Desplaza hacia la derecha. Y si en el examen te pone, ¿qué sucedió? ¿Qué cambio indican las líneas punteadas? ¿Qué pasó acá? Aumentó la precarga, disminuyó. Aumentó la contractilidad, disminuyó. Aumentó la poscarga o disminuyó. ¿Qué cosa aumentó acá? La precarga. ¿Acá? Precarga. Siguiente ejemplo. Vamos a ver la contractilidad. Contractilidad es la fuerza con la que se contrae su corazón. También conocido como inotropismo. Son sinónimos. Contractilidad o inotropismo. Imagínate, nuevamente, estás tranquilo, en reposo, y de repente pasa tu amor platónico. ¿Qué pasa con tu corazón en ese momento? ¿Se contrae más fuerte o más despacio? Ves a tu amor platónico, te desesperas, tu sistema nervioso simpático se activa, ¿tu corazón late más fuerte o más despacio? Más fuerte. Pregunta, en ese momento, ¿tu corazón se había llenado con más sangre? ¿Habías aumentado la precarga? ¿Pero qué hiciste? Que se contrajera con más fuerza. A ver, vamos a ver su representación. Si se contrae con más fuerza, el cambio lo vamos a ver en la fase de contracción.
Si yo estoy generando más presiones, esta contracción isovolumétrica, ¿cómo se verá? Aumentar. ¿Qué pasará con la presión? Aumenta la presión. Profe, cuando yo tengo un aumento de la contractilidad o aumento del inotropismo, la presión que se genera en mi corazón es tanta que expulsa una mayor cantidad de sangre. Mira, las válvulas se abren a cierto nivel, pero la presión que se genera es mucho mayor. Entonces la sangre que bota es mucho mayor. Este punto de acá ya no llegará hasta acá. Como ahora estoy contrayendo con más fuerza, llegará hasta por acá. Ah, profe, a ver, acá se me dice, ¿qué cosa ha pasado? Mira, mi corazón antes generaba esta presión y esta presión se contraía, se abrían las válvulas y expulsaba la sangre, expulsaba hasta acá. Ahora mi corazón se ha contraído tan fuerte que la sangre lo expulsa con mucha más fuerza. Antes expulsaba solamente, digamos, 50, ahora me ha expulsado 70. ¿Qué ha pasado acá, profe? Ha aumentado la contractilidad, también conocido como el inotropismo. Lo último, la poscarga. Para muchos, el término más difícil de entender, la poscarga. Poscarga, entendámoslo como todo aquello que va a impedir que la sangre salga del ventrículo. Todo aquello que la sangre impide que salga del ventrículo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la válvula, en vez de abrirla, la válvula aórtica, en vez de abrirla totalmente, la abro solamente hasta la mitad? ¿Es más fácil o más difícil que salga la sangre? ¿Qué pasó con la poscarga? Aumenta. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, si la sangre en tu arteria, aorta es 100, ¿cuánto tiene que ser la presión que genera el ventrículo para que la sangre pueda ir del ventrículo hacia las arterias? Mayor de 100, 101, 110, 120, 130. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú no haces ejercicio, comes salchipapa, comida chatarra, todas las semanas fumas, tomas, y en la semana de medicina ni qué hablar? ¿Qué pasa con tu presión arterial? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Digamos que ya no es 100, digamos que ahora es 150. ¿Qué pasa con el ventrículo? ¿Es más fácil o más difícil que la sangre salga hacia las arterias? Más difícil. ¿Qué pasó con la poscarga? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Pregunta, ¿cuál es la expresión clínica de la poscarga? De la presión arterial. Es más, algunos dicen presión arterial igual a poscarga. Cuando hablamos clínicamente, hay otros factores como el diámetro de la válvula aórtica, la impedancia, la inercia, pero clínicamente presión arterial igual poscarga. Yo aumento mi presión arterial, aumento mi poscarga. A ver, profe, ¿qué sucedería en una curva con poscarga? Mira, antes, si tu corazón generaba 100 de presión, las válvulas se abrían y expulsaban la sangre. Ahora no, ahora tienes que generar 150 para que las válvulas se puedan abrir y recién expulsar la sangre. Y es más, ni siquiera la expulsas todo. Antes expulsabas 50, ahora estás expulsando 40 nada más. ¿Por qué? Porque aumentó la poscarga. Entonces, fíjense los cambios que suceden en este loop o curva presión-volumen ante el aumento de la precarga, aumento de la poscarga y aumento de la contractilidad. Porque te voy a poner en el examen esto de acá variado, mezclado, y te voy a decir qué cosa ha aumentado y te apuesto que vas a fallar. Mecánica cardíaca. Todo lo que hemos visto es la teoría clásica del ciclo cardíaco. Pero como tú sabes que fisiología es una ciencia dinámica, no es una ciencia morfológica, no es estable. Este amigo nuestro, Paco Torres Guap, dijo, ¿sabes qué? Todo lo que he estudiado durante toda su vida está mal. Así no es. Y él hizo su teoría, su nueva teoría del ciclo cardíaco, que todavía no es, ya está en algunos libros, pero en el Guyton no lo he visto en su última edición, así que no le van a preguntar en el examen. Va a seguir con la clase, la mecánica antigua.
pero la mecánica cardíaca ya está cambiando. Todavía no está totalmente aceptada, tienen sus detractores, Paco Torres Juan, pero hay algunos que sí están a favor de él. Él nos dice que la contracción se da por estas lazadas. Recuerda que había dos lazadas horizontales y dos lazadas verticales. Una lazada derecha, otra izquierda, una descendente y otra ascendente. Él dice que lo primero que sucede, vamos a verlo acá, lo primero que sucede es la contracción de las lazadas basales, luego de las lazadas verticales, primero la descendente y luego la ascendente. Y es que de esta manera se da el ciclo cardíaco y que se sigue y sigue y sigue. Miren, contracción de la lazada basal alrededor del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Luego viene la contracción del segmento descendente. Luego viene la contracción del segmento ascendente. Y luego viene la relajación de toda la mano. Esta es la mecánica según Paco Torres Guapo, que no le va a preguntar en el examen, pero que es bueno que la conozcan, ¿no? Y acá se da cómo se da el giro. Dice que al corazón es como cuando tú exprimes una ropa, cuando lavas, cuando le dices a tu enamorada que lava tu ropa y todo eso. Cuando exprime, el corazón bota la sangre. Y cuando hace lo contrario, el corazón se llena de sangre. Entonces, de acuerdo a esto, cuando yo exprimo, estoy contrayendo. Y cuando yo hago esto, también estoy contrayendo. Y cuando hago esto, cuando estoy haciendo de acá, cuando lo estoy pasando acá, el corazón se está llenando de sangre. Y cuando se llena de sangre es diástole. Pero me está diciendo que en la diástole hay contracción. Sí. Por eso es mejor, como les ponía, sístole, aumento de presión, diástole, disminución de presión. No tanto contracción, relajación. Con esta teoría de Paco, mejor usar los otros términos. Y acá vemos una comparativa de las dos mecánicas. ¿Cómo sería o a qué correspondería cada uno de ellos? Ya para que lo lean en su casita, ¿no? Y ahí van a ver. En la diástole, mira, en la diástole clásica, según Paco Torres Guap, hay contracción. Lo que antes dirían, pues estás loco, ¿cómo en diástole va a haber contracción? Sí, sí hay contracción. Ruidos cardíacos. Vibraciones producidas por el encuentro de las paredes ventriculares o del aparato valvular con los cambios de velocidad de dirección de la columna de sangre. Dicho de otra manera, cuando las columnas de sangre producidas cambian de su flujo laminar, cambian a flujo turbulento y chocan contra las paredes de los vasos o contra las paredes de las válvulas y producen vibraciones que se escuchan como ruidos. Las vibraciones de menos de 20 Hz, el infrasonido puede percibirse por palpitación, por frémitos, y es bastante visible, ni siquiera necesitas estetoscopio. Acá está la otra de lo que veo. Y estos ruidos, cuando tú apuntas el corazón, quiero que por favor tú ya... acá eres San Marcos. En los hospitales te vas a encontrar con todas las universidades. Y los hospitales es un mercado de universidades, sobre todo los hospitales grandes que muchos les encanta, que muchos les gusta. Y ahí obviamente, cuando empiezas en la parte clínica es semiología, estudiar, examinar, haciendo historias clínicas. Por favor, cuando te dicen, a ver, oculta el corazón, todos le meten así, no, pa, ya oculté. El corazón se oculta, tiene sus diversos puntos, focos. Yo acá te traigo solamente, ¿cuál he traído? 4 focos. Hay muchísimos más, pero con que estos 4 te lo sepas, ya estoy feliz, despolarizado. Cosa curiosa, cuando la aorta sale con dirección hacia la derecha. Cuando la pulmonar sale con dirección hacia la izquierda. Esto hace que la propagación de la vibración de los sonidos, para el caso de la válvula aórtica, se escuche mejor en el lado derecho. Y de la pulmonar se escuche mejor en el lado izquierdo. Profe, entonces tú ves, segundo espacio intercostal, que te lo guías por el ángulo de Lois. Claro que sí, es muy gordito, es un poco más difícil, ¿no? Pero te lo guías por el segundo espacio de Lois. Segundo espacio intercostal por el ángulo de Lois. Para esternal derecho, foco aórtico. Para esternal izquierdo, foco pulmonar. Profe, bajas, segundo, tercero, cuarto, quinto. Quinto espacio intercostal, para esternal izquierdo, foco tricuspide. Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, foco mitral. Ahí sí, la mitral está a la izquierda y la tricúspide está a la derecha.
Pero acá, la aorta está a la izquierda, pero su foco es a la derecha. La pulmonar está a la derecha, pero su foco es en la izquierda. ¿Ya? Acuérdate. Y de acuerdo a eso tú vas a poder decir, ya. Yo he escuchado el soplo en el foco mitral. Hay una patología mitral. O he escuchado un soplo en todos los puntos del corazón, pero donde lo he escuchado más fuerte es en el foco aórtico. El problema es en la aorta. Tú vas a poder, y después vas a escuchar el soplo ha sido en sístole, en diástole, y le vas a ir aumentando cositas más, y tú te vas a dar cuenta que sin querer queriendo y sin saber cómo, vas a decir ha sido un soplo sistólico, lo sistólico, diastólico, 3/4/5/6, con foco con foco pulmonar que corresponde a tal patología. Solamente escuchar. Eso es lo bonito de la clínica. Los ruidos cardíacos, ya saben que eran los producidos por las válvulas, por el cierre o apertura. Por el cierre. El sonido, el primer ruido cardíaco o el segundo, se da por el cierre de las válvulas aurículos ventriculares. El segundo por el cierre de las válvulas sigmoideas. Muy bien. El primero es de baja frecuencia. Muchos lo relacionan con el lu. Lu, du. Lu, du. Lu, du. Entonces tú escuchas, este es el primer ruido, este es el segundo ruido. Lo escuchas chévere. Tienes que diferenciar el primer del segundo ruido. Al comienzo, profe, los dos ruidos son iguales, ya, palpa el pulso. Cuando tú sientes el pulso, el ruido que está ahí es el primero. Pero vas a ver que tú vas a poder escuchar el primer y segundo ruido y lo vas a poder diferenciar. Las válvulas izquierdas se cierran un poquito antes que las derechas. La mitral, profe, se cierra antes que la tricuspide. Mayor frecuencia, el du. Un sonido más fuerte, más seco. Du. Cierre de válvulas sigmoideas. La válvula aórtica se cierra antes que la pulmonar, generalmente izquierdas antes que derechas. Si tú haces una inspiración, cambias la presión intratorácica y en la inspiración aumenta el llenado de la aurícula derecha y retrasa el cierre de la pulmonar. En Valsalva, como cuando estás un poquito constipado del estómago, cuando haces esa maniobra, disminuye el llenado de la aurícula derecha y acerca el cierre de la pulmonar y la aórtica. ¿Cómo es eso, profe? ¿A qué está diciendo eso? Ya. Se dice que el oído humano no puede diferenciar este pequeño desliz que hay entre el cierre de la mitral y la tricúspide, porque es muy pequeñito. Pero el oído humano, con unas maniobras que hagan que, por ejemplo, el cierre de la pulmonar se retrase y la diferencia entre el cierre de la aórtica y la pulmonar lo aumentamos un poquito, tú sí lo puedes escuchar. Y le dice al paciente, inspira. Y vas a escuchar el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Cosa que en el mitral, con el equipo sí se puede ver, pero con el mitral, con el oído humano, no. Al menos sí se ve. Las válvulas defectuosas producen ruidos de apertura. Las fisiológicas no, las patológicas sí. Que puede ser en la aorta como un clic y en la mitral como un chasquido. Los ruidos producidos por el llenado sanguíneo en el ventrículo, S3, producido por una pared ventricular poco distendible, delgada y con una alta presión de llenado. Esto se da en la fase de llenado ventricular, en las primeras fases, cuando la sangre pasa con gran fuerza de la aurícula al ventrículo. Es normal en niños y en adultos, casi siempre es patológico, pero no siempre. En adultos bien entrenados puede ser normal. El S4, o cuarto ruido cardíaco, inmediatamente antes del primer ruido, se debe a un ventrículo con presión de fin de diástole aumentada. Hay una patología diastólica en una cavidad rígida. Si es rígida, hay poca distensibilidad o poco compliance. Y la contracción auricular, además potente. Tú sumas todo esto y tienes el cuarto ruido cardíaco, que siempre va a ser patológico. Acá está, ¿no? Segundo ruido cardíaco, cierre de la válvula aórtica. Primer ruido cardíaco, cierre de la válvula mitral. Apertura mitral o chasquido mitral. Apertura aórtica o clic aórtico. Y ahí también encontramos a los cuatro ruidos. Finalmente, llenado ventricular. Las aurículas muchas veces le hacemos bullying. Pensamos que no sirven para nada, pero si no podríamos hacer nada.
Recuerden que el ventrículo se llena solamente durante el diástole y las aurículas se llenan durante la diástole y la sístole. Profe, los ventrículos se llenan solamente durante el diástole porque hay unas válvulas que impiden que se llene durante todo el ciclo cardíaco, pero entre las venas y las aurículas no hay válvulas funcionales que impiden ese llenado. Hay válvulas que son remanentes de tu etapa embrionaria, pero que en el adulto no están funcionando. Eso hace que durante todo el ciclo esté acumulando sangre en las aurículas para que esté listo para cuando abras las válvulas auriculoventriculares. El símil o el análogo que yo me pongo, imagínate, tanto tiempo sentado, vas al baño, bajas 1 o 2 kilos y luego jalas la palanca. Y cuando jalas la palanca, se abre y pasa todo el agua del tanque y pasa el submarino, se va al desagüe. Ahora intenta hacerlo lo mismo con el tanque vacío, por más que la manguerita esté llenando durante todo el rato. No pasa. Como la conexión. Como no hay una cantidad de agua acumulada que pueda pasar con gran fuerza, no se puede dar el funcionamiento adecuado. Igual, si no fuera por las aurículas que están almacenando sangre durante todo el ciclo cardíaco, no habría cantidad de sangre suficiente para que pueda pasar de las aurículas al ventrículo en ese lapso, periodo de tiempo que se abren las válvulas auriculoventriculares. Esto es lo que me dice. Función arterial, uno de ellos, llenado ventricular. Otro de ellos, van a funcionar como reguladores. Mecanorreceptores de estiramiento. Las aurículas tienen receptores que cuando se estiran mucho, ¿cuándo se va a estirar mucho? ¿Cuando aumenta o cuando disminuye la precarga? Cuando aumenta la precarga. Y cuando aumenta la precarga y se está estirando mucho tus aurículas, las aurículas van a producir un reflejo llamado reflejo de Bainbridge. Bainbridge, sí. Y dice, oye, le está llegando tanta sangre, porque me estoy distendiendo un montón, entonces tengo que botar toda esa sangre. ¿Y cómo la boto? Aumentando el flujo sanguíneo por minuto, aumentando el gasto cardíaco. ¿Y cómo aumento el gasto cardíaco? Aumentando la frecuencia cardíaca. Hace que el nódulo sinusal se contraiga a un mayor ritmo. Y puedo botar más sangre porque está llegando más sangre. Lo otro, péptido natriurético arterial, tipo A y tipo B, que se producen en el corazón. También hay unos que se producen en el cerebro. Profe, es liberado por la distensión cuando se distienden las aurículas, cuando hay mucha angiotensina 1, cuando hay mucha angiotensina 2 o endotelina 1, la aurícula lo detecta. Y en respuesta a la distensión o a la angiotensina o a la endotelina, me va a liberar el péptido natriurético. ¿Y qué va a hacer el péptido natriurético? Va a producir vasorelajación y diuresis. Estos de acá producen aumento de la presión. Estos de acá producen disminución de la presión. Es decir, es un contrarregulador, es un mecanismo regulador. Por ejemplo, si hablamos de la angiotensina 2, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y acá está lo que hace. Su poder endocrino, que tiene un montón de cosas de otros casos. ¿Vale? Casi exacto.